triste, cada día sufriendo más. Ay Dios, ¿qué será de mí? Si no bailo esta rumba me voy a morir. Luis Canté, yo te vengo a preguntar si es cierto que me quieres como amiga y nada más. Luis Canté, yo te vengo a preguntar si es cierto que me quieres como amiga y nada más. Como amigo, como amante, yo te vengo a preguntar. Luis Canté, yo te quiero de verdad.
¿Por qué? ¿Por qué? Porque le gusta la bomba, repique el barrile. ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, ¿por qué va a ser? Ay, yo no sé. ¿Por qué? Porque le gusta la bomba, repique el barrile. Ay, ¿por qué va a ser? Ay, yo no sé.
y pues seguimos aquí con la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a Arana Jaguar por permitirnos disfrutarnos de esta bomba. La bomba es historia viva. Y pues vamos a hablar un poquito de historia y literatura hoy. Vamos a darle comienzo formalmente a nuestra actividad. Nuevamente, bienvenidas y bienvenidos. Estamos aquí para presentar un libro. Esto es parte de realizarlo en vivo. En vivo, estamos en vivo. La utilería. Seguimos aquí en lo Ay, que la gracias. compañera. Hasta el invitado nos ayudó. Muchas gracias. Venimos a presentar el libro Cocobaré, Danza de Guerra, de Carlos Manuel Rivera Rosado. A ver si me escuchan bien. Estoy peleando un poquito con el micrófono. Estamos bien, sí. Así que, antes que nada, antes de darle comienzo formalmente, les doy nuevamente la bienvenida. Y le doy la bienvenida no tan solo a mi nombre, yo soy José Raúl Rivera Caballero, soy profesor del Departamento de Humanidades. La doctora Bianca Ponte del Departamento de Humanidades me solicitó también que le diera la bienvenida. Ella quería estar aquí personalmente, pero le surgió una situación que le impidió llegar. También le doy la bienvenida oficialmente a nombre de la Administración Universitaria. Bienvenidos y bienvenida a este espacio. La actividad va a ser un diálogo entre la persona que va a presentar el libro, que finalmente va a tener una conversación con el autor. Así que vamos a hacer un diálogo. Yo voy a proceder a presentar a ambas personas que van a estar protagonizando el diálogo. Al final ustedes van a tener un espacio para conversar también con ellos y poder hacer preguntas. También les indico que el libro está disponible para la venta. Tenemos algunas copias aquí. Pueden al final de la actividad acercarse al autor y hacer la gestión correspondiente. El señor Mario Antonio Rosa va a estar aquí compartiendo con nosotros y conversando con el autor del libro. El señor Mario Antonio Rosa es poeta, es editor y es periodista cultural, es crítico literario y profesor de literatura. Ha publicado varios libros, entre ellos Misivas para los tiempos de paz, Tristezas de la erótica con la editorial Isla Negra, Duelo a la transparencia con la editorial del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Fue ganador del galardón del libro del año por el periódico El Nuevo Día. Ha publicado también Kilómetro Sur y su más reciente publicación, La Tierra de Mañana, en el 2018, con la editorial Palabra Pórtico. Formó parte de la antología Poetas para el Mundo, Voces para la Educación, junto a Ernesto Cardenal y a Raúl Zurita de Chile, auspiciado por el Sindicato de Maestros de México, y la nueva antología de poesía hispanoamericana, auspiciada por la revista Omnibus en España. Junto a estas publicaciones formó parte de Éfrasis, publicación de la Liga de Arte de San Juan, bajo la exposición permanente del mismo nombre, con su poema Albea, inspirado en la obra pictórica del artista Consuelo Gotay. Obtuvo el Premio Nacional de Poesía Guajana en el Festival Internacional de Poesía de Puerto Rico en el 2010, Premio de Poesía Turpial de Oro de la Sociedad Venezolana de Arte Internacional en el 2011, Premio Internacional de Poesía auspiciado por The Latin Heritage Foundation en Nueva York en el 2011. Al presente dirige junto a Marta Emanueli, su esposa, el proyecto editorial Palabra Pórtico Editores. Nuestro autor, el autor del libro que vamos a presentar hoy, Carlos Manuel Rivera Rosado, nació en Arecibo en 1965. Ha trabajado como profesor en la Universidad Interamericana, recinto de Arecibo, y en la Universidad de Puerto Rico, en los recintos de Arecibo y de Utuado. Completó su grado doctoral en el 2018 con especialidad en literatura puertorriqueña y del Caribe. Ha publicado trabajos de narrativa breve en las revistas digitales Letras Salvajes, Trapecio y Minificciones. Su microrrelato, El peso de la pluma, fue seleccionado para la lectura en el 10º Campeonato Nacional del Cuento Corto Oral, auspiciado por la Universidad del Sagrado Corazón en el 2015. Publica su primer libro de microrrelatos, Colt 45, Fractales, bajo el sello editorial Palabra Pórtico Editores en el 2015. Sus microcuentos, Calendarios Medulares y Parte Policial Matricidio figuran en la antología del primer certamen nacional de microcuentos Isabel Freire de Matos en el 2016.
Su pieza teatral, El Hotel de los Adioses, se presentó en el 6º Festival de Teatro al Fresco en el 2019. Luego de esta breve presentación, le damos las gracias a ambos por acompañarnos y permitirnos disfrutar de la presentación de este libro, y los invitamos a que pasen a la mesa. Y ahora les cedo el espacio a ustedes. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a esta fiesta de la palabra. Siempre digo, muchas veces lo he dicho como poeta, una palabra que todavía trato de descifrar, y como editor, que siempre cuando un autor presenta su libro al mundo, la palabra está de fiesta. Así que este es un día más, una fiesta que empezó la noche en Arecibo y que continúa aquí siempre, que es ya mi casa, el recinto de Carolina, en la Universidad de Puerto Rico, siempre al día con la literatura y las artes. Hoy vamos a hablar de un libro que llegó a nuestro proyecto editorial, Palabra Pórtico Editores. Me conmovió en el sentido de que era una propuesta hermosamente ambiciosa y al mismo tiempo sentaba una pauta en cuanto a la narrativa se refiere, a nuestra narrativa puertorriqueña actual. Y ya verán por qué. Se nos abre la puerta a un universo ancestral, parte de nuestra herencia, aunque el libro recoge el entorno de la continental, de los cimarrones, y ese largo camino sangriento, triste, incluso solitario por la liberación, donde la muerte casi siempre era la salida y era el detonante. Sin embargo, el testimonio es magnífico, y al yo leer este libro, al ir relacionándome con cada uno de sus protagonistas, vi el entendimiento, llegó a mí un conocimiento nuevo, porque esto de la literatura es un conocimiento diario, es una conquista de ese universo paso a paso, tramo a tramo. Mi experiencia siempre la he vivido así. Y dije, vamos a echar esto para adelante. Y dentro de nuestro proyecto, a pesar de que hemos tenido pues una serie de retos con las situaciones que han ocurrido en el país, que las conocemos a partir de 2017 para acá. Si bien es cierto, eso no nos quitó los deseos, las ganas de continuar con esto. Y Coco Valé fue y es un hijo muy querido en Palabra Pórtico, y yo sé que va a ser un hijo muy querido en Puerto Rico también, en nuestra literatura. Es parte, y creo que tiene mucho que decir. Quizá lo que digamos aquí apenas sea una partícula de todo lo que Coco Valé tiene que expresar y todas las rutas que va a abrir. Y me siento, y nos sentimos, Marta y yo nos sentimos muy, muy, muy orgullosos, porque sea aquí en Carolina, en el recinto de la Universidad de Puerto Rico en Carolina, con esta gente maravillosa, la doctora Encarnación. Y aquí hay otros compiladores que ya hemos trabajado en otros sitios, haciendo poesías, y a las distinguidas invitadas del Departamento de Humanidades, en fin. Así que vamos a comenzar. Yo voy a montar en la mesa de interrogatorio a Carlos Manuel para que nos hable un poquito. Sin embargo, yo siempre comienzo mis entrevistas, lo he hecho en Claridad, en el Post Antillano,
Y próximamente doy la primicia en Radio Universidad de Puerto Rico, un programa que vamos a tener un espacio para nuestra reseña. Siempre empiezo con la pregunta de arranque, y le quiero preguntar a Carlos Manuel, fuera de toda esa gran trayectoria que ha hecho, tanto en la pedagogía, tanto en la cátedra como también, ¿dónde comienza todo esto de escribir? ¿Quiénes fueron los escritores que te tocaron? ¿Por qué escribir? Empezamos ahí y entonces entramos al universo de Coco Ballet. Bien, buenos días. Agradecido por la invitación. Pues, para hablar de una génesis de la escritura, en mi caso, pues desde bien pequeño, desde niño, pues siempre tuve el interés de contar historias. Jugaba, ¿verdad? Yo soy el último de 5 hijos, el menor. Y mis 2 hermanos mayores, pues siempre por la cuestión de la edad, siempre estaban, ¿verdad? En pares. Mis 2 hermanas en pares. Y yo, que era el menor, pues me quedaba solito. Entonces, pues yo me ponía a jugar en el patio de mi casa, con un palo, pensando que esa era la espada, que tenía que estar conquistando algún mundo. Y ahí comienza, en ese de venir del juego, comienzo a tratar de contar historias. Luego ya en la adolescencia trato de pasarlas al papel, pero claro está, como no tenía la técnica, la destreza, ¿verdad? No conocía las estructuras que existen en la escritura creativa, comenzaba lo que yo llamaría un cuentito, pero luego se me iba para otro lado. Y era que no tenía, ¿verdad?, las estructuras que luego uno aprende con el pasar del tiempo. Y ya a nivel universitario, cuando comienzo ya como estudiante, se me abre esta oportunidad de escribir ya entonces con un poquito más de conciencia, conociendo ya, ¿verdad?, cada género y los requerimientos que pide cada género para poder escribir. Yo entiendo que ese sería ¿verdad?, el inicio de este intento por contar. Autores, pues, imprescindibles. Borges, Cortázar, de Puerto Rico, Pedro Juan Soto, José Luis González, que es el maestro del cuento. Estos fueron los primeros que me motivaron y me hicieron, ¿verdad?, me ayudaron a hacer un acercamiento al cuento como tal, ¿verdad?, como género, ¿verdad?, que es el más que me gusta. ¿Y para qué escribir? ¿Para qué escribir? Pues, además de la función comunicativa, nosotros escribimos porque queremos compartir, ¿verdad? Queremos compartir universos, queremos compartir inquietudes y también queremos hacer denuncias. Muchas veces, ¿verdad?, la literatura es esta herramienta que nos permite denunciar, ¿verdad? Y aquí aprovecho, ¿verdad?, que estamos, no sé si lo saben, ¿verdad?, pero estamos en el medio del decenio de la afrodescendencia, ¿verdad?, que desde el 2014 hasta el 2024 se declaró por la ONU el decenio de la afrodescendencia. Así que estamos en la mitad de ese decenio. Pues Coco Ballet, en cierta medida, sería una respuesta de parte mía para ese decenio. Ese decenio de la afrodescendencia sería una propuesta para celebrar la aportación afrodescendiente, pero también marcar que todavía continuamos ¿verdad?, con los prejuicios, con los discrímenes, y todavía hay que dar más pelea a todo. Vamos entonces a Coco Ballet, Danza de Guerra. El libro presenta una de sus vertientes, es todo el proceso en diferentes países de Latinoamérica, el proceso de liberación de los cimarrones sometidos a la tiranía de la conquista y colonización española. Todo el libro recoge una gran diversidad de estampas, maneras, modos, cánticos de guerra. Recoge el himno de liberación de una raza sometida, como también recrea uno de los cuentos, cuando el cultivo de la tierra, en el cultivo de la tierra quedaban los huesos de los cimarrones asesinados, muertos por los mayorales.
en esos procesos de querer quedarse con todo, ese exterminio. Háblanos entonces del cimarrón en Cocobalé, ese espejo multiplicado por cada país, por cada gesta. Sí, yo pretendí desarrollar una propuesta creativa en donde se vieran pues reflejados todas estas luchas por la liberación, ¿verdad? Esta lucha por la liberación, yo comienzo haciéndolo en América del Sur. Comenzamos haciendo una trayectoria desde Brasil, que es el primer cuento, y son personajes históricos, ¿verdad?, que existieron. Por ejemplo, en el caso de Brasil, el cuento habla de Bencos Zumbi do Palmares, que es un héroe, ¿verdad?, un héroe cimarrón de Brasil, y Dandara, que era su compañera, que también era una guerrera cimarrona. Luego yo continúo la trayectoria, paso a Venezuela, Perú, México, y luego entonces me extiendo al Caribe, ¿verdad?, con todas las islitas, la gran mayoría de ellas representadas en un cuento. Y claro está, por supuesto, Puerto Rico también está ahí como país sede, que también tiene historias de cimarrones. En el caso nuestro, ¿verdad?, yo quise subrayar que en el caso de Puerto Rico tenemos a Marcos Cioro, que es uno de los líderes fundamentales de la revuelta de 1821 en Bayamón. Y hay una película por ahí, ¿verdad?, que se llama El Cimarrón, que se ha presentado. Sin embargo, ¿verdad?, cuando yo comencé a hacer la investigación, encontramos que el verdadero Marcos Cioro, o el Marcos Cioro que nos presenta la historia, es bien diferente al Marcos Cioro que ellos presentaron en la película. Este Marcos Cioro de la película era una persona que era hasta básica, ¿verdad?, no podía ni siquiera pronunciar, porque aparentemente tenía solamente el dominio de su lengua oral originaria. Pero a medida que investigamos, no fue así. Nuestro Marcos Cioro, el de Puerto Rico, el líder de la conspiración de 1821, ¿verdad? Muchos de los historiadores dicen que este señor tenía que ser políglota, porque tenía, ¿verdad?, conexiones con piratas de Inglaterra, tenía conexiones con emisarios de Haití, que querían, ¿verdad?, que en Puerto Rico también ocurriera la liberación de los esclavos como ocurrió en Haití, y evidentemente el español. O sea que él tenía dominio de todas esas lenguas. No era una persona básica como lo presentan en la película. No sé por qué, ¿verdad?, se presentó de esa manera, pero aquí en Cocobalé presentamos al verdadero Marcos Cioro, que tenía, ¿verdad?, este poder de la palabra, este poder del lenguaje para poder comunicar y enfrentarse al poder autoritario, el poder esclavista. Y así seguimos haciendo una trayectoria, diferentes islas, diferentes formas de lucha, desde las conspiraciones directas, ¿verdad?, enfrentándose al poder esclavista, hasta también conspiraciones más taimadas, más ocultas. Como por ejemplo, ¿verdad?, se sabe que muchas de las criadas de la casa eran espías de los revolucionarios. Pues esto ocurre, ¿verdad?, en Cocobalé se recoge esa forma de lucha. Por ejemplo, el envenenamiento. A veces, ¿verdad?, el amo se sentía enfermo y la mucama o la criada le servía el medicamento. El medicamento iba con unas hierbitas extra. Porque esa era la manera de combatir la injusticia. Conspiraciones, luchas, también se saboteaba en la maquinaria esclavista también, ¿verdad? Muchos de las personas esclavizadas, a mí me gusta decir las personas esclavizadas, no los esclavos, porque eran personas, pero que fueron sometidas a la esclavitud. No es lo mismo, ¿verdad? Estas personas pues, también le hacían sabotaje a la maquinaria esclavista para detener la producción. Y esa era otra forma de lucha que también ellos tenían para enfrentarse a toda esa opresión que estaban recibiendo. Recuerden, ¿verdad?, que ellos prácticamente se les quitó hasta su propia humanidad. Ellos venían de linajes, aquí llegaron príncipes, aquí llegaron arquitectos, aquí llegaron artesanos, aquí llegaron médicos. Pero, ¿verdad?, la maquinaria esclavista borró todo eso. Ellos venían con sus propios nombres
les quitaban sus nombres para darles el nombre de esclavos. Pero ellos aún así resistieron esa imposición del poder colonial. Y Coco Ballet hace un gran despliegue de toda esa lucha de diferentes formas, ¿verdad?, que llevaron a cabo los cimarrones y personas que ayudaron a los cimarrones. Y quiero enfatizar, bien importante, que Coco Ballet tiene una voz bien poderosa femenina, porque hay cimarronas, ¿verdad? Yo quise enfatizar eso porque muchas de nuestras heroínas que están en Coco Ballet son mujeres. Hoy día se habla de empoderamiento, ya estas mujeres estaban empoderadas, ya estaban haciendo, ¿verdad?, una presentación de lo que es empoderarse realmente. ¿Verdad? Les impusieron cadenas, pero ellas rompieron las cadenas. Les imponían hasta un marido, ellas no rechazaban ese marido y buscaban el que ellas querían. Y el palenque, que es ese lugar, ¿verdad?, que era la contraparte de la hacienda colonial, el palenque se convertía en un lugar de liberación, un lugar de libertad, una nueva propuesta para oponerse a ese sistema esclavista que ellos estaban sufriendo. O sea que el palenque se convierte, ¿verdad?, en un símbolo de la libertad y de la lucha. Sí, precisamente iba a comentar también lo de la presencia femenina que hay en Coco Ballet, protagónica por demás, y hasta venía hablando con Carlos, hasta más que algunos cimarrones, de la mujer cimarrona. Y toda si México tuvo su Malinche, nosotros tuvimos a Guanina, y la Revolución Mexicana tuvo sus Adelitas. En el caso de los levantamientos contra la opresión esclavista, pues la mujer era la gran sombra luminosa en ese caso contra esa opresión. Hay unos elementos que implican narración histórica, y hay también unas alternas con también la ficción, ¿verdad? Explícanos eso. Bien, el primer libro que yo publiqué con Mario Antonio, Col 45 Fractales, este libro mayormente era un libro de microrelatos, eran cuentos cortos o microrelatos breves, y estos cuentos tenían diferentes estilos, ¿verdad? Estaba el fantástico, lo real maravilloso, el realismo mágico. Yo hice como una combinación de ellos, pero en el caso de Coco Ballet es ficción histórica pura, como se dice. Muchos de los personajes que están en Coco Ballet son personajes que existieron. Usted puede buscar, ¿verdad?, en libros de referencia histórica y los va a encontrar. Dandara, Zúmbido Palmares, el rey Yanga de México, el rey el de Venezuela, se me olvida el nombre, Miguel. Que de hecho Miguel fue puertorriqueño, ¿verdad? Él nace en Puerto Rico y lo llevan allá como niño, ¿verdad? Lo compran y lo llevan a Venezuela para trabajar en las minas ¿verdad?, buscando oro, las minas de metal. Pero realmente Miguel nace en Puerto Rico, nosotros se lo prestamos a Venezuela, pero Miguel es nuestro. Marco Cioro, y así sucesivamente. Son personajes que existieron en la realidad. Yo hice una combinación, ¿verdad?, del elemento histórico, pues entonces hago la conexión con el relato ficcional. Entonces es ficción histórica. Y juego con esta cuestión de presentar la otra versión que la historia no da, porque tenemos, ¿verdad?, una historia que no nos cuenta completamente la versión nuestra de nuestra historia. Ejemplo, ustedes van a San Juan, al viejo San Juan, ahí ustedes ven la rogativa, ¿verdad?, ese monumento que se hizo por la lucha, por la liberación de San Juan, cuando fue asediada por el general Abercrombie, el general inglés que vino a tomar a Puerto Rico. Pero usted no encuentra en San Juan ni en ningún lado
un monumento dedicado a los que defendieron San Juan. ¿Quiénes fueron ellos? La Compañía de Morenos Libres de Cangrejos, lo que hoy día es Santurce. Ese regimiento de soldados que eran negros y mulatos, usted no encuentra ningún monumento dedicado a estas personas, pero hay descendientes de ellos en Santurce. ¿Ve? Y Coco Ballet está extendiendo esa versión de la historia que no se da, esa versión de la historia que siempre se ha tratado de esconder, y yo no sé por qué, ¿verdad? La rogativa está ahí, pero no hay un monumento a esos defensores, que de hecho, ¿verdad? Blanco, este señor Samuel Blanco, uno de los cronistas de ese momento, él decía que la lucha, pues sí, fue sin implicaciones épicas, decía él. Pero mire, gente, ¿verdad? Era Inglaterra, en ese momento era la potencia más poderosa del mundo. Lucharon contra un regimiento que eran milicianos, que no estaban preparados como el soldado español. Y los morenos de Cangrejos detuvieron a esos ingleses, que eran infanteros y habían participado en muchas batallas, eran veteranos. Sin embargo, nuestros morenos de Cangrejos pudieron detener el ataque de ellos. Y ese ataque inglés que fue el más significativo, porque el de Abercrombie fue mucho más que el mismo Hawkins, que casi se nos queda con la isla. O sea, ese ataque inglés era para quedarse, y esa lucha, y tengo entendido que en Arecibo también hubo mucha resistencia, ¿verdad? Sí, contra la... Pero eso del capitán Correa. El capitán Correa, pero hubo participación también. Pero fue antes. Ah, sí. Porque sé que constantemente había intentos de... Realmente háblanos un poco de las narraciones ya de los cimarrones en Puerto Rico. Canción de Lágrimas para la Patria, háblanos un poquito también de La Pantera de Jacmel. Sí. Y de Antón, que es uno de mis favoritos. A mí Antón me gustó mucho, Antón. Sí. Pues en Puerto Rico, ya no le voy a contar mucho, ¿verdad? Porque para eso está el libro. En Puerto Rico tenemos 3 historias, ¿verdad? Tenemos la primera, que es la de Marco Cioro y Concepción, ¿verdad? Que esta mujer fue la segunda al mando de la revolución de 1821 en Bayamón. Se presenta, ¿verdad? Este cuento está como en 2 voces. Se narra en primera persona Marco Cioro, ¿verdad? Explicando cómo la revolución falló, porque hubo unos, ¿verdad? Como dicen por ahí, los chotas. Las personas, ¿verdad? Traicionaron la causa. Y luego entonces vemos la versión de la mujer, de Concepción, de María Concepción, que fue una de las líderes de la revolución. Como ella fue azotada, fue castigada, sin embargo, ¿verdad? Le pidieron los nombres de los demás conspiradores y ella decidió guardar silencio. ¿Verdad? Que la amenazaron de muerte, la amenazaron con vender la otra hacienda. Ella decidió permanecer en silencio y aceptar el castigo que le dieron. Pues tenemos también otra historia de los morenos libres de Cangrejos, que es la que yo le menciono, que yo la titulo Cangrejos, para hacer honor a estos defensores de San Juan, que eran morenos, mulatos, negros, ¿verdad? De esa zona de Santurce, extendida, ¿verdad? Hasta Loíza, todo eso por ahí. Y finalmente hay un cuento breve de una joven que se supone, ¿verdad?, que cuando ella viajó con su ama, lo que era, ¿verdad?, lo que se supone que fuera su ama, porque nadie es dueño de nadie. Pero ella fue a lugares en donde la libertad se había abolido, la esclavitud se había abolido, era libre. Pues se supone que si ella acompañaba a la dueña de la hacienda o a la señora que la acompañara, ella recibía la libertad automáticamente por haber visitado ese lugar que era libre. Sin embargo, lamentablemente a esta joven no le dieron la libertad. Ella regresa a Puerto Rico y no le dan, ¿verdad?, su certificado de manumisión. Se lo niegan. Cuando realmente ella viajó a varios lugares donde ya la liberación de los esclavos había sido una realidad. Pues
como ella llevó sus reclamos a varios sitios y no la escucharon, ella agarra, se va como cimarrona, rompe la cadena, ¿verdad?, que la tenía sujetada, se la amarra a su cintura y llega desde Guayanilla hasta Ponce, para llegar hasta el Cabildo de Ponce y hacer el reclamo de que ella es una mujer libre porque acompañó a su, ¿verdad?, lo que sería su ama, a lugares en donde se supone que la libertad ya era una realidad. Son las tres historias de Puerto Rico. Pero entonces tenemos también otras historias del Caribe. Por ejemplo, él mencionó la Pantera de Jacmel, que es uno de mis favoritos. De hecho, nosotros en Arecibo grabamos un clip del libro de cuentos, del libro de relatos, no lo pudimos ver, que da la idea, ¿verdad?, de esta joven luchadora. Una joven que era una criada en la hacienda de un general francés en Haití, pero ella era la espía de la conspiración. Ella era la espía de los revolucionarios en Haití. Llegó un momento cuando saben, ¿verdad?, que ella es la espía, pues el castigo era el siguiente: la colocan en un islote, rocían sangre alrededor de ella para que los tiburones se la coman. Ese era el castigo, ¿verdad?, por ser traidora, por traicionar, ¿verdad?, al poder colonial francés. Y entonces, ¿verdad?, ella está en ese desvarío, ella está en el mar, ¿verdad?, la marea sigue subiendo, llega un momento en que el agua ya le llega al cuello y entonces llega el tiburón, ¿verdad?, porque el tiburón es atraído por la sangre, ¿verdad?, de animales que rocían alrededor de ella para que los tiburones se la coman. ¿Qué pasó? No voy a contar. Gente, y esto está tomado, ¿verdad?, de crónicas, ¿verdad?, de la Revolución de Haití, que este era el castigo que los franceses le hacían a los criados o a las personas que servían. Si ellos veían que estas personas estaban de alguna manera colaborando con la conspiración, este tipo de castigo se hacía, y otros que son, ¿verdad?, más crueles. Pero los cimarrones y los luchadores continuaron, ¿verdad? No se amilanaron ante la fuerza colonial opresiva. No sé cómo andamos de tiempo. ¿Puedes comentar algo más y luego Sí, voy a hacer una pregunta que me parece que es muy pertinente, especialmente con los últimos 3 años que ha vivido nuestra patria en un sub y baja, donde la incertidumbre continúa desde los tiempos de María hasta los tembleques que ocurrieron ahora en enero. Y la pregunta, pues, ¿cuán pertinente se hace, o sea, este testimonio, esta narrativa donde recoge una lucha por la dignidad y por la libertad y por la conciencia, la conciencia de lo que somos? ¿Cuán pertinente se hace esa historia que está allá y cruza hasta nuestros días? ¿Cuál sería el mensaje para este país? Porque, como te había comentado, necesitamos ser más proactivos en nuestro discurso de la conciencia nacional. Y creo que Coco Ballet nos da una enseñanza de algo a través de todos esos protagonistas y de todas esas voces. Si voy a citar al doctor que estuvo ayer presentando el libro en Arecibo. Él dijo que en verano del 2019 allí se dio un Coco Ballet. Sí. Allí se dio una danza de guerra que debe de continuar, porque, ¿verdad?, hemos visto muchas iniquidades, ¿verdad?, de los sistemas gubernamentales, independientemente de, ¿verdad?, lo que creamos o no. Estas iniquidades se continúan realizando, y está del pueblo levantarse, está del pueblo luchar, exigir derechos, ¿verdad?, como ellos lo hicieron. En el caso de los cimarrones, ellos tenían menos que nosotros, prácticamente lo que tenían era su vida. Sin embargo, ellos continuaron luchando, ¿verdad?, continuaron resistiendo un sistema que prácticamente los quería borrarlos, ¿verdad?, quitarles su propio ser, su humanidad. Sin embargo, ellos continuaron en la lucha. Pues también hoy día debemos de continuar, especialmente, ¿verdad?, en la juventud,
que son los llamados, ¿verdad? Van a ser las personas que van a tener la rienda del país. Miren, ¿verdad? Miren y observen y calibren, ¿verdad? Las acciones que se realizan, porque debe haber una respuesta y debe ser una respuesta contundente de respeto al país, de respeto a nuestra gente, de respeto a nuestro pueblo, de respeto, ¿verdad?, a las comunidades que son comunidades vulnerables. Hay que respetarlas, hay que ayudarlas. Estos cimarrones, prácticamente su lucha fue orgánica. Desde lo poquito que tenían, ellos fueron uniéndose, ¿verdad? Fueron haciendo grupos y finalmente lograron, ¿verdad?, mucho éxito. Pues yo entiendo que ese es el llamado, ¿verdad?, que se siga luchando, independientemente de la cuestión política, porque el pueblo es el pueblo. El pueblo es el pueblo, ¿verdad? Y nosotros, pues, merecemos un respeto porque hemos estado aquí contribuyendo, estamos aquí colaborando. Ustedes, estudiantes, están haciendo maravillas, ¿verdad? Merecemos un respeto. Entiendo, ¿verdad?, que los cimarrones se lo ganaron. Ustedes serían los nuevos cimarrones que deben de ganarse ese respeto. Yo estaba en el libreto, Bueno, vamos a preguntas, si quieren, reacciones, preguntas al autor. Comentarios también. ¿Dónde podemos conseguir el libro? ¿Aquí? Sí, el libro está aquí. Sí, hay una. Sí, conseguir el libro. Gracias, ¿verdad? Nuevamente. Entre los autores que mencionaste que te habían servido de inspiración, no mencionaste a Luis López. Sí. Y entonces, pero que ahí me recuerda, todo el tiempo estoy pensando en esta literatura militante. Sí. Haciendo el vínculo. Seba. El mismo corazón de Voltaire, Sí. que donde tú no sabes dónde acaba la realidad y dónde termina. La ficción y realidad se mezclan y hay una agenda detrás, ¿no?, de provocación. Mario Vargas Llosa, hay un ensayo que él escribió que siempre me ha marcado mucho y siempre lo recuerdo. La verdad sobre las mentiras, ¿no? La ficción es mentira. La historia está atada a la realidad. Es mentira porque tienes la libertad de escribir lo que tú quieras. Y él decía que la ficción es mentira y hay mentiras que pueden revelar verdades que la historia no puede revelar porque está atada a lo que ocurrió. Y también estoy pensando, ¿verdad?, en esta agenda. Me resultó muy interesante que, si bien cuando presentan el libro lo marcan en este contexto muy específico de lo que es una agenda también política, de rescatar la herencia de las culturas africanas en el mundo, de la afrodescendencia, el impacto que tiene en el presente, y que ya había una agenda política primaria que era dar elementos para luchar contra el discrimen. Mientras va trabajándose la presentación del libro, como que va moviendo mucho más allá esta agenda de una redefinición de nuestra identidad nacional. El cimarrón no es solamente el que es oscuro de piel. El cimarronaje no es una herencia que le pertenece a un solo grupo de puertorriqueños y puertorriqueñas, aunque estén marginalizados y oprimidos, más que otros, sino que puede ser un elemento importante para redefinir nuestra identidad, pero no tan solo puertorriqueña, sino caribeña, porque en el libro, que voy a leerme, no lo he leído, pero ya lo puse en lo alto de la lista, ahí está el Caribe continental, el Caribe se redefine más allá de la frontera, con unos elementos que nos unen y son unos elementos fundamentados en la lucha por el cambio, por una sociedad más justa. En ese sentido, no sé si estoy acertado en la lectura, pero eso es lo que estoy tomando y me gusta mucho. Concursamos, profesor. Esa es la línea, está lo correcto. Esa es la línea que queremos. Y de hecho, ahora que usted menciona a Luis López también, otra, ¿verdad?, que fue gran influencia, que no la puedo dejar, Ana Lidia Vega. Que Ana Lidia Vega, ¿verdad?, esta escritora puertorriqueña, pero que es caribeña, esta también hizo, ¿verdad?, un aporte grande en la, ¿verdad?, como modelo, ¿verdad?, ese en Cancara Nublado, que es una maravilla. Como ella también va a diferentes islas, pues sí,
Sí, hay influencia también de ella. Sí, como él lo menciona, nuestra palestra de colores afrocaribeña, afroantillana, es múltiple y está, ¿verdad?, en todos nosotros. Y eso es lo que queríamos, ¿verdad?, resaltar, esa aportación de los afrodescendientes y de toda nuestra caribeñidad, ¿verdad?, que está ahí presente. Y, ¿verdad?, tratar de abrir puertas, abrir espacios, conectarnos, ¿verdad?, con nuestros hermanos del Caribe, que es importante. Puerto Rico en cierta medida está como está un poquito como aislado, ¿verdad?, no pertenece al CARICOM, ¿verdad?, se supone que debe estar, nosotros somos caribeños, punto. Y debe ser, ¿verdad?, una apertura también a estos hermanos del Caribe, sea que hablen nuestra lengua o la lengua francesa, inglesa, debemos de extender puentes, entiendo que sí. Ilsa. Me interesa la parte histórica. A mí me gustaría que usted nos explicara qué libros utilizó de historia. Cuando digo de historia me refiero a algún libro bastante viejo, ¿verdad? Exacto. De crónicas. Exacto. Y cuán difícil se le hizo hacer esa búsqueda para incluir ese trasfondo histórico en su libro. Buena pregunta bien pensada. Sí, el que utilicé como fuente principal es un libro histórico titulado Sociedades Cimarronas de Richard Price. Esto prácticamente es la autoridad, ¿verdad?, en el tema del cimarrón. Richard Price hace un estudio de todos los cimarrones desde, ¿verdad?, la América continental hasta el Caribe. Esta fue una de las fuentes principales. También Baralt, en Esclavos Cimarrones, también fue otra de las fuentes que utilicé. Y hay un autor, ahora no me acuerdo el nombre de él, pero es el título de la obra, se llama Los Jacobinos Negros, que él es con unas siglas, el nombre de él, no me acuerdo. Ese también fue bien revelador, porque aunque él habla de Haití, pero él se extiende también a las demás islas y nos da un cuadro bastante completo de cómo era la trata esclavista y cómo fue que los cimarrones respondieron a esa trata esclavista. Esos tres, yo diría que esos fueron los más importantes. Yo quería hacer un comentario, me gustó que hay una correspondencia, aparte de del gran macro del libro, de las historias y la diversidad de historias que encierran. Me llamó mucho la atención esa correspondencia interior que hay de los epígrafes que anteceden a cada historia. Me fascinaron poesía, canciones. Habla un poquito de eso así. Sí, como le comentó el profesor, ¿verdad? Importante extender puentes. Entonces, ¿verdad?, cuando yo voy a las islas del Caribe y a las zonas del América continental, pues yo busqué autores de esos lugares, ¿verdad?, para extender puentes. Por ejemplo, en el caso de Brasil, usé a Antonio Alves, que es uno de los poetas de Brasil, y utilizo un epígrafe, ¿verdad?, un verso de él, y lo coloco antes del relato, ¿verdad?, dando la apertura, ¿verdad?, del respeto a estos escritores, y así hice con los demás autores. El epígrafe es como si fuera la puerta, ¿verdad?, para pasar a ese país y ver cómo entonces allí se dio la lucha cimarrona. Y el epígrafe es importante, ¿verdad? También muchas veces el epígrafe nos tiene el tema del cuento, que aunque, ¿verdad?, está enmarcado en la lucha cimarrona, pero también se ve desde diferentes puntos de vista y diferentes tipos de luchas, ¿verdad? Y quise, ¿verdad?, hacer como un homenaje a los autores y a las personas, ¿verdad?, importantes de cada país. Con Cuba, ¿verdad?, tenemos ahí, yo cité a Guillén, ¿verdad?, tratando de enfatizar ese tesoro que tiene ese país, sea afroantillano o no, pero que está contribuyendo, ¿verdad?, a la cultura de él. Ibrahim Ferrer también creo que tiene razón. Oh, sí, con Ibrahim Ferrer, ¿verdad?, el cantautor cubano, también lo utilicé. Pues Puerto Rico, ¿verdad?, en el caso del cuento de Marcos Ciolo, qué mejor que El Negro Carimbo de Ismael Rivera, de Maelo. Yo comienzo el cuento con un epígrafe de la canción El Negro Carimbo, ¿verdad?, porque estamos haciendo homenaje
a todos estos poetas y cantautores que contribuyeron de una manera u otra a la cultura de cada uno de sus países. Pregunta, comentario. Pregunta, comentario. Después no salgan y dicen, yo lo hubiese preguntado. Eso pasa. Sí, sí. Pero no me atreví. Yo quiero comentar el grupo que tocó, ¿cómo se llaman ellos? Jarana, jaguar. Son de No hay que son acá. excelente, ¿sabes? Y Excelente. es un grupo reducido, ellos son muchos Sí, más. un colectivo. Sí, Sí, han representado este recinto en diferentes actividades. Estuvieron en la Qué parada bien. puertorriqueña recientemente. Excelente, ¿saben? Fueron ¿verdad? El punto de inicio, ¿verdad? Que nos conectaron con lo ancestral, ¿verdad? Uno escucha esa bomba y nos hace viajar. Y de hecho quiero mencionar, ¿verdad? Que el cocobalé es un 6 de nuestra bomba. Lo que pasa es, ¿verdad? Que se ha dejado de tocar, pero el cocobalé, ¿verdad? Por eso yo le puse el título al libro. El cocobalé es un 6 de nuestra bomba, que prácticamente se ha desaparecido, pero hemos encontrado nuevos exponentes que están tocando, están reviviendo este 6 de la bomba puertorriqueña. Que ¿verdad? Cuando usted lo ve ejecutado en baile, es como si fuera un duelo, que se baila con palos. No sé si ustedes escuchaban aquella bomba de Rafael Cortijo. De Rafael Cortijo, ¿no? Don Modesto Cepeda. Que Rafael Cortijo después la hizo. Que decía, no le den el suelo, déjalo parar. Que el hombre más guapo es Julián Mangual. Esa canción se supone que sea con un 6 de cocobalé, porque se supone que era un combate, ¿verdad? Con palos, y también luego se utilizaban los pies, parecido al capoeira brasilero, bien parecido, ¿verdad? Al capoeira brasilero. Lo que pasa es que primero el duelo era con los palos, sueltan los palos, y luego es con los pies, luchando con los pies, ¿verdad? A patadas, ¿verdad? Y hay una cuestión de la caballerosidad de la lucha, porque por eso la bomba decía, no le den el suelo, déjalo que se pare. O sea, pelea, ¿verdad? Que la pelea sea limpia. Si no se para, pues entonces ya está liquidado, vencido. Pero si él se puede, déjalo parar para que sigan luchando. Una cuestión de la caballerosidad de la lucha cimarrón en ese sentido. Es una pena que no tenemos al doctor Pablo Luis Rivera, que estuvo participando en la organización de esta actividad y que ha hecho un trabajo enorme en este recinto para la preservación de nuestra herencia como la bomba. Excelente. La historia de la afrodescendencia. Me hubiese gustado que reaccionara a Cocobalé y ver si él ha tenido experiencia en la reconstrucción, ¿no? Y el compañero también es teatrero. Yo fui teatrero ya hace algún tiempito, pero también aquí tienen un grupo de teatro buenísimo, sí. ¿Y han pensado representar los cuentos? Porque ahí hay posibilidad de representar. Sí. Imagino que A mí se me acercaron para hacer una propuesta con el libro, pero mayormente en danza. Una combinación. Una combinación. Hay una persona que tiene interés de presentar, ¿verdad? Una danza, ¿verdad? Dedicada a uno de los cuentos, especialmente con las mujeres, ¿verdad? Con las cimarronas, que son la voz cantante en el libro. Sí. Usted mencionó que mucha de la historia de las personas esclavizadas y de la cultura, ¿verdad? Afroantillana ha sido borrada, ¿verdad? ¿Usted tiene conocimiento de qué movimiento hay o qué esfuerzo se está haciendo para llevar historias a las escuelas elementales que tengan que ver con esa cultura afroantillana? Sí, no voy a hablar por ella, pero yo entiendo que se está haciendo. Pero por ejemplo, esta muchacha Yolanda Arroyo, creo que Yolanda Arroyo tiene un proyecto que están yendo a las escuelas para hablar sobre el elemento afroantillano, el elemento afrodescendiente. Sí. En mi caso es cocobalé.
que vamos a ver si hacemos yo soy maestro de escuela también, Sí. pero yo voy a ver si hago un arreglo para ir a varios lugares a hablar sobre el libro, además de las universidades, poder ir a escuelas, pero creo que sí que hay varios proyectos, hay varias iniciativas, pero creo que Yolanda Arroyo tiene un proyecto que está tratando, ¿verdad?, de llevar historias en donde el afrodescendiente o, ¿verdad?, la persona de etnia africana en Puerto Rico es la protagonista o el protagonista. Creo que ya tiene un proyecto por ahí. Quizás a modo de cierre, para estos estudiantes siempre es importante ver la utilidad, lo práctico. ¿Por qué es importante para esta generación leer este libro? Sí, como mencionamos, ¿verdad? El libro va a presentar la cara de la historia que la historia convencional no quiere dar. Nuestra historia, la historia nuestra, ha sido maniatada, borrada, ocultada. Especialmente los elementos, ¿verdad?, de nuestra cultura, de nuestra ascendencia africana han sido escondidos. Pues, ¿qué mejor que presentarlos, ¿verdad? ¿Qué mejor que ver esa otra versión? Esa otra versión que usted puede estar de acuerdo o no, pero está ahí, ¿verdad? Que usted investigue, que usted comience a buscar, que usted comience a cuestionar, ¿verdad? Como universitarios, pues ustedes tienen que cuestionar, ¿verdad? No quedarse solamente con lo que te dicen, sino investigar. Porque ahí es que está el pensamiento crítico, ¿verdad? Desarrollarlo de esa manera. Pues Coco Ballet es una invitación a eso. Ver esas otras versiones que no nos han contado. Como yo mencioné, ¿verdad?, en el caso de los morenos de Cangrejos, ¿quiénes eran ellos? ¿De qué área eran? ¿Por qué lucharon? ¿Cómo ellos fueron reclutados para luchar contra Inglaterra? Si eran soldados formales. Pues mire, Coco Ballet hace esa invitación para que se investigue. Y así en diferentes partes de nuestro Caribe se abre esa invitación para cuestionar, ¿verdad? Usted va, por ejemplo, a una de las islitas del Caribe, usted ve esa estatua de ese cimarrón llamado Busa. Busa, B-U-S-A. ¿Quién es él? Pues mire, Coco Ballet tiene un cuento en donde mencionan a este cimarrón. Son personajes históricos, lo que hay que hacer es investigar, ¿verdad? Permitir que la curiosidad nos invada y buscar, ¿verdad? Buscar y cuestionar estos personajes. Que finalmente usted los aceptó o no, pero la historia dice que sí, que estuvieron ahí. Y que nos dieron una lección importante de empoderamiento. Y eso es lo que queremos buscar, ¿verdad? Queremos provocar esa investigación, esa búsqueda. Muchas gracias. La curiosidad es uno de los pilares sobre los cuales se erige la cultura universitaria. Así que uno presume que es un motor de vida incluso. Muchas gracias. Un aplauso a nuestros invitados, por favor. De modo de agradecimiento también les tenemos unos detalles. Tenemos unos certificados y la compañera profesora Mayra Encarnación me ayuda. Entrega. Tenemos aquí para Carlos Manuel Rivera. Y el otro. Y para María Antonia, para acompañarme. Ah, los certificados, ya quiero los certificados. Pueden acercarse, hablar con el autor, con el poeta, aquí están los libros. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Muy buen día.